Bueno, arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. La verdad que hemos conversado en varias oportunidades sobre la reforma educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Una reforma educativa que en los títulos llama a innovar, a acompañar las trayectorias, a hacer proyectos interdisciplinarios entre las materias, a agrupar laboratorios y talleres, acompañar la formación de los jóvenes. Y que al mismo tiempo plantea cierto grado de autonomía de algunas decisiones respecto a qué hacer en cada escuela en función de las comunidades educativas. Sin embargo, eso se hace sobre un modelo un poco rígido, que es laboratorios, talleres, ¿no? A los cuales las disciplinas, así como las conocemos todos aquellos que pasaron por la escuela secundaria, las entendíamos, bueno, dejarían de existir es como tal y ya no serían las disciplinas, bueno, matemáticas sí, pero digo, ciudadanía, por ejemplo, e historia, no tendrían una continuidad de primero a quinto año, sino esas materias serían lengua, matemática e inglés. Pero bueno, como es una reforma educativa y hay muchas cosas para decir, no queremos ensuciar tanto la cancha. Sí sabemos que es una ley o un proyecto para modificar la escuela secundaria que modifica por completo cómo entendíamos hasta ahora la educación. Sin embargo, hay comunidades educativas que no les gusta como la orientación de esa modificación, ¿no? Arrancamos diciendo que no gusta, ¿no? Como para un piso, no gusta tanto. Una de ellas es la comunidad educativa de Lola Mora, y comenzábamos antes hablando o presentando el programa del día de hoy, que vamos a hablar con Belén, una docente de esta escuela secundaria. La tenemos en comunicación, si sale todo bien, te estamos viendo. Belén, ahí te están viendo, los espectadores, Hola. los oyentes también te están escuchando. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien acá, por suerte. Bueno, un poco movilizado por esta eh, vuelta a clases después del receso, que bueno, arrancó con todo de nuevo el tema de la reforma, así que ya nos están informando sobre cómo va a ser el año que viene, cómo va a iniciar el ciclo lectivo, así Te que escuchamos un poquito eh, baja, Belén, ¿puede ser? ah, A ver, ponernos en contexto. La sí, escuela recibe la información de que el Lola Mora el 2027 va a ingresar a secundaria Aprende. Eso sería como el aviso oficial. ¿Estamos bien? exacto. Y la Sí, ¿ahí comunidad me escucha educativa... mejor? Ahí te escuchamos mejor, sí. Genial. Y la comunidad educativa dice, no, esperemos un poco, a ver, ¿qué es esto de la reforma educativa en el Lola Mora? ¿Por qué la comunidad educativa responde de esa manera? En primer lugar, porque como todo lo que está tramando el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y también, obviamente, el gobierno de la ciudad, todo se hace entre gallos y medianoches, no se involucra a la comunidad, en este caso la comunidad educativa de las escuelas artísticas, en esta toma de decisiones. Es una reforma que es inconsulta, no tiene participación ni de las familias, ni de los y las estudiantes, ni de los y las docentes. Bien, es una bajada. Entonces, ese ya es el primer punto de rechazo, ¿no? No, ellos no les interesa saber tampoco, no lo hacen, cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de la escuela, una escuela artística en la Comuna 8, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, siempre están relegados, no solo a nivel educativo, ¿no? Sino de infraestructura, salud general. Ellos no vienen a consultar qué son las cosas que nosotros necesitamos, porque la educación de nuestros jóvenes en la actualidad se presentan un montón de desafíos, es real. Seguramente hay que hacer algunos cambios, ajustes o implementar políticas específicas, pero quizá esta reforma no responde a esas necesidades. Entonces la comunidad lo percibe y ahí se manifiesta. Es difícil, ¿no? Porque aparentemente es una reforma ya trabajada mucho que se empieza a impartir, ¿no? 2024, 2025, 2026, 2027, Mm. para que toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esté inscripta en secundaria Aprende. Y vos decís, no se puede hacer una reforma de un escritorio, o sea, no porque no haya decisiones políticas o gubernamentales relevantes, sino
no podemos cambiar la escuela como la pensamos hasta ahora, como la venimos construyendo de un día, o no de un día para otro, pero de un año para el otro. Total. Y además es como ustedes estaban hablando recién, ¿no? Del gobierno a nivel nacional. Son todas estas reformas que ellos no tienen nada de ellos mismos, es como una especie de admitir, de sincericidio, no tienen algo positivo por lo cual venir a proponérnosla, entonces directamente eligen hacerlo subrepticiamente, ¿no? Todo oculto, todo incertidumbre, porque no tiene un beneficio, no hay un beneficio concreto, no hay una política que sea defendible, que sea beneficiosa para los pibes, para las pibas, no la hay, entonces lo hacen todo de manera oculta, Sí. no bloquea mucho. Belén, vos sos docente de historia y de ciudadanía, ¿estoy Sí. bien? Sí. Y me imagino que la reforma no te pone como protagonista. Digo, en las disciplinas en las que vos Claro. impartís, estarías perjudicada, no vos como persona solamente, sino Sí. las materias que hacen a la ciudadanía y la historia en los chicos, ¿se verían perjudicados? Sí, bueno, no es la primera vez y ya sabemos, porque al área de sociales siempre nos están Desplazando, corriendo de ¿no? escena. ¿Cómo? Como desplazando un poco a ciertas Sí, disciplinas, como córranse. total. Para historizar un poco, esta es la tercera reforma del gobierno de la ciudad, las escuelas secundarias, en 11 años, ¿no? La primera, la NEF, fue en 2015, después vino la secundaria del futuro y ahora el B Aprende. En todas, de una u otra manera, historia, FEC y GEO fueron recortadas en cantidad de horas frente a clase. En años, directamente, quinto año, por ejemplo, hace ya 10 años que no tienen geografía, tienen menos horas de historia, y este es otro golpe en ese sentido. Nosotros un poco ya entendemos cuál es el juego, no nos acostumbramos, igual no queremos naturalizarlo, pero sí, esta idea que vos comentabas, el tema de los laboratorios, yo ya trabajo en una escuela, no es artística, es comercial, que ingresó este año, y la cantidad de horas frente a clase, a partir de esta propuesta de los laboratorios, de las materias de sociales se redujo drásticamente. Estamos con la excusa de la pareja pedagógica, que era también algo deseable, pero quizás no en estos términos. Las horas fueron comprimidas en solo un bloque para los pibes toda la semana, y esto de trabajar por proyectos, que también es una cosa que es positiva. Nosotros en la Lola ya venimos trabajando por proyectos educativos muy lindos que vinculan la escuela con la comunidad, con el arte, pero esta manera de trabajarlo no es la que nosotros pensamos que es la ideal para los pibes. Esto, ¿no? La falta de entender, ¿no? El contexto, la historia, bueno, para ejercer una ciudadanía plena también. Vieron que cuando es siempre épocas de elecciones y los resultados no son los que uno esperaba, se escuchan esos discursos, bueno, los pibes no saben nada de historia, ¿no? ¿Qué le enseño a estos pibes en la escuela que no saben nada? Y bueno, esta es una manera de avalar ese recorte. Hola, Belén, ¿cómo estás? Soy Paula, Sí, buen ¿cómo día. estás? Bien, mira, quería primero que hiciéramos, yo lo voy a explicar como lo sé, por eso vos me podés corregir. Lola Mora, la escuela Lola Mora, como las otras escuelas artísticas, tienen doble turno, ¿no? No es lo mismo que un bachillerato común. Está ahí, esta es la primera pregunta para la oyentada, tiene que ver con que son dos turnos, en una parte es el bachiller común, digamos, y el contraturno es la parte artística que lleva adelante la escuela. En este caso es de artes visuales o plásticas, ¿el Lola? Sí, visuales. Sí, visuales, hay de danzas, hay de teatro en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está el FADER, que es técnico, pero también tiene una beta artística. Por eso es distinto que los bachilleratos comunes, Sí. por decirlo de alguna manera. ¿Esto hace la diferencia a la hora de aplicar el Buenos Aires Aprende? Lo mismo que decía antes,
como esta reforma es mucho de... Es difícil de explicar porque no hay mucho escrito. Es una reforma más de los títulos. De estructura. Y claro, bueno, en definitiva es una reforma laboral, primero que nada, ni siquiera es pedagógica, ¿no? Porque es desplazar docentes, achicar la planta, la POF, la planta funcional de docente de las escuelas. Pero respondiendo a lo que vos me preguntabas, Paula, como es todo en el quizá, en el vamos viendo, es bastante improvisada y teniendo en cuenta de que ya hubo otras reformas, y no creo que esta sea la última, está el temor de la comunidad de que el día de mañana también caiga esta reforma en el área de artística. Claro. ¿No? Y que la disuelvan la escuela, ¿querés decir? Como que pase a ser un bachillerato común. No, no querría especular, pero claro. modificar, que ya fue modificada las escuelas artísticas hace varios años, los chicos, yo soy egresada de una de las escuelas artísticas, la de danza, uno hacía el secundario, hacía el contraturno y se recibía con un título de maestro. Claro. ¿No? Que posibilitaba ingresar, sobre todo en el nivel primario. Bueno, los chicos hace rato, ya ese título se degradó de alguna manera, ellos se reciben de realizador. Claro. ¿No? Que no tiene las mismas competencias que el otro título. Ahí ya hubo una... sí, le bajaron la categoría. Exacto. Entonces, también el miedo es que el día de mañana haya recortes en el área artística, sobre todo porque también tienen este discurso desde el ministerio de la utilidad, ¿no? La utilidad de los conocimientos de los chicos. Sí, ¿para qué sirve que los pibes, no sé, tengan grabado, dibujo, pintura? ¿Para qué sirve que tengan historia? ¿No? La utilidad. Ellos están, como bien remarcaba antes, el compañero está muy con el inglés, bueno, la matemática y lengua. Que primero son las asignaturas que son medibles, ¿no? En estas pruebas que hacen todos los años, el TESBA, son asignaturas que son fáciles de medir y de que generen estadística del el éxito educativo o no, lo pongo entre comillas porque es algo también discutible, y lo otro no es medible, no tiene utilidad, ¿no? Esta idea de lo útil. Bueno. Claro, bueno, nos quedamos entonces atentos a las respuestas que haya en el Lola respecto a las reformas. Me imagino que esta primera semana fue la vuelta a las vacaciones o el receso invernal y todavía están viendo cómo se organizan de cara hacia el próximo año. Pero bueno, lo seguiremos de cerca, Belén. Te agradecemos mucho por tu palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Ahora nos estamos rearmando para poder, por lo menos, si digamos, que quede que esta es una reforma que se hace de espaldas a la comunidad, de espaldas a las familias, de espaldas a los pibes, a las pibas y obviamente de espaldas a los docentes. Nosotros por lo menos queremos que eso quede, que no haya dudas sobre eso. Bien, bueno, y nos quedamos pensando también si hay algo de lo que tenemos que tomar del lenguaje que se usa, esto de la crítica, ¿no? Al modo, para qué permanente, o las habilidades, las experiencias significativas, bueno, tanta palabrería. Tanta palabrería, claro. Pero que por lo bajo hay algunas cosas que se dicen respecto a las dificultades de la transmisión del conocimiento, a la forma de aprender, que serían interesantes, ¿no? No por un gobierno, sino que nosotros como educadores o como comunidades educativas veamos si nos acercamos a las complejidades que tiene el presente. Pero importar reformas ajenas a las comunidades es más raro. Y es impracticable, sí. Es de los pelos. Es tirar de los pelos, entre gallo y medianoche y de los pelos. Bueno, ya tenemos todas las expresiones. Bueno, Belén, mil gracias por tu palabra y compromiso con la educación. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima, chau.